No escucho ni una wea. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo Hola, están? buenas noches. Hola, hola, hola Claudia, María Paz, Margarita, Buenas noches, profe. Hola, profe. hola Tere, hola a Buenas noches. todos. Hola, Ya, buenas tardes. hola, hola a todos, ¿cómo están chiquillas? Ya se está grabando. Se está grabando porque, bueno, esta es una de las cápsulas, ¿cierto?, que estoy haciendo, ¿verdad? Para los alumnos que están interesados en el curso de liberación emocional, para los alumnos que ya están en el curso de liberación emocional, ¿cierto? Vamos haciendo estas pequeñas cápsulas aparte, ¿cierto?, de las clases de práctica del curso de liberación emocional, ¿ya? Para que quede claro, porque son mini cápsulas, ¿ya? Hoy día elegí hablar de un tema súper recurrente ya en la consulta, que es los duelos no resueltos. Ya hoy día vamos a hablar un poquito sobre aquel tema, qué significa, cuándo consideramos, ¿cierto?, que es un tiempo prudente, en el sentido de que si es que podemos nosotros eh, hablar en algún momento de que estamos, ¿cierto?, frente a un tiempo que podemos considerar, ¿cierto?, prudente en el sentido de cuánto puede durar, ¿cierto? O cuándo se empieza a considerar un problema, ¿cierto? Un problema en el sentido, ¿cierto?, patológico, o ya derechamente como la medicina o la psicología, ¿cierto?, más tradicional podría considerarlo, ¿cierto?, ya como una enfermedad, ¿cierto? Entonces nosotros planteamos algunas preguntas: ¿cómo enfrentarlo, ¿cierto? ¿Cómo enfrentarlo? Como ya les decía, ¿cuándo consideramos que es un tiempo normal, ¿cierto? Y vamos a hablar de eso, de qué significa normal, ¿cierto?, de vivir un duelo. Y si podemos trabajar un duelo que recién ha ocurrido, porque eso es muchísimo de los consultantes que quieren trabajar duelos, ¿cierto? Son duelos recientes, muy recientes. Algunos, inclusive, ¿cierto?, con un par de días simplemente ¿cierto?, del fallecimiento de su ser querido, ¿cierto?, de esa persona cercana a él, y las invade una sensación, ¿cierto?, de angustia, de pena, bueno, de un sinfín de emociones que, dependiendo de la persona, ¿cierto?, se van a empezar a manifestar. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de esto, ¿cierto? Y esto es como una seguidilla, ¿cierto?, de mini videos, ¿cierto?, mini cápsula. Ya yo envié una, ¿cierto?, referente a los puntos de la receta básica del EFT, ¿cierto?, un video de práctica que yo, ¿cierto?, utilizo con mis consultantes, ¿verdad? Las personas que han sido consultantes mías, ¿cierto?, en relación a la liberación emocional lo saben, porque con el ánimo de agregar, ¿cierto?, de que esa persona, ese consultante, ¿verdad?, se integre el trabajo y se active, ¿cierto?, con el trabajo. Y también envié una cápsula, ¿cierto? Hicimos una pequeña clase de cómo trabajar, ¿cierto?, la ansiedad en casos eh, en casos de necesidad, ¿cierto? Ansiedad, angustia, que podríamos trasladarlo entonces nosotros a este trabajo cuando nuestro consultante, ¿cierto? O alguno de nosotros que lo necesite, ¿cierto?, esté experimentando esa sensación, ¿cierto?, de ansiedad, de miedo, de culpa, de rabia, de pena, ¿cierto?, producto de un duelo. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre esto. Eh, Cuando hablamos de nosotros, de la muerte, ¿ya? Cuando hablamos de la muerte, tiene mucho que ver, ¿cierto?, con
cultura en la que nosotros podamos estar viviendo, ¿cierto? Ese ambiente social, ¿cierto? A cual nosotros podamos pertenecer, ¿verdad? Como grupo familiar, como ciudad, como país inclusive, ¿cierto? Como hasta si se quiere verlo desde algún punto de vista, ¿cierto? En el sentido de que culturalmente, culturalmente, distintas personas perciben la muerte de una manera, ¿cierto? Obviamente distinta. Y es ahí donde comienza, ¿cierto?, a desarrollarse vamos a llamar problema, ¿cierto?, de duelo no resuelto, ¿verdad? Porque para nosotros, ¿cierto? Vamos a hablar obviamente desde el punto de vista de nosotros, de Chile, ¿cierto? Normalmente es una cultura en donde no se habla mucho de la muerte, ¿ya? No se habla, de hecho muchas veces es hasta un tema de mal gusto, o sea, si yo lo planteo, ¿cierto? No sé, si converso al respecto, así como, oye, que desubicado, ¿cierto? Estar hablando de la muerte, porque la muerte es algo lejano, es algo oscuro, es algo que por supuesto no nos gusta. Que por supuesto hay que vivirlo, ¿cierto? Hay que pasar por la situación, ¿cierto? De enfrentar un duelo. Entonces, va a pasar muchísimas veces que la persona va a sufrir el duelo, ¿cierto? Sin la perspectiva de lo que significa. Entonces, como muchas veces pasa, ¿cierto? La persona simplemente continúa, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera enfrenta esa pena o ese dolor, ¿cierto? Y simplemente la persona dice, bueno, la vida así, ¿cierto? Y eso de ser muy recurrente, chiquillos, si ustedes comienzan a trabajar, ¿cierto? En temas emocionales, muchas de las personas con las cuales ustedes trabajen, les va a manifestar esto, es que la vida sigue, ¿cierto? No fue hace, no sé, 10 años, 5 años, y la vida sigue, tengo familia, tengo esposo, esposa, hijos, y sigo. Y el tema un poquito como que se esconde ahí, ¿ya? Y entonces esa es una de las posibilidades, ¿cierto? Que en algún momento, dependiendo de algunas circunstancias detonantes, ¿cierto? Eso se puede empezar a manifestar nuevamente. Y aparece. Y la persona te expresa y dice, es que no, yo me siento así, empezaron, no sé, a lo mejor alguna crisis de pánico, ¿cierto? Que no la dejan funcionar correctamente. Y es porque se supone, entre comillas, porque tiene mucho trabajo, porque tiene deuda, ¿cierto? Y tú rascas un poquito y aparece aquello que no fue, ¿cierto? Completado, ese duelo, ¿ya? Otras veces las personas, ¿cierto? Manifiestan conscientemente y por mucho tiempo mucha pena, rabia, ¿cierto? Y que no las deja seguir viviendo. Entonces son como los dos extremos. Un extremo que no le gusta verlo y simplemente avanza, ¿cierto? Simplemente dice la vida sigue, y otro, ¿verdad? En donde la persona, ese duelo, ¿cierto? Lo expresa intensamente y por entre comillas, ¿cierto? Un periodo de tiempo que se supondría, ¿verdad? Sale como de la normalidad, ¿cierto? Porque cuando nosotros, si leemos un poquito, ¿cierto? Algunos libros de psicología, ¿cierto? Te dicen, es que después de un año, un duelo se vuelve, ¿cierto? Un duelo se vuelve crónico, se vuelve patógeno, ¿cierto? Después de un año, ¿cierto? Que la persona continúa, ¿verdad? Con el duelo, entonces se empieza a manifestar una especie, ¿cierto?, de problema, pero nosotros podríamos decir o plantear un periodo de tiempo así, tan específico, o sea, ya, para la Margarita un año, para la María pasa un año, para la Claudia un año, ya, para todo un año. Si pasan del año, están mal. Si lo logran antes del año, entonces están bien. Por supuesto que no, ¿cierto? Cada persona va a tener un proceso distinto. ¿Cuándo podríamos hablar, ¿cierto?, de que un duelo ya está causando problemas, ¿cierto? Se vuelve crónico, se vuelve patógeno en el sentido de que de verdad que te está causando problemas. Es cuando efectivamente tú no logras, ¿cierto?, seguir y seguir de buena manera. Porque seguir por seguir, ¿cierto? Como en el primer caso, a nivel de conflicto, a nivel emocional, ¿cierto? No es lo recomendable, porque en algún momento esa persona va a explotar, ¿verdad? Porque no ha podido o hay algo pendiente que necesita resolver, ¿ya? Entonces eso es como los más o menos, ¿cierto? Las generalidades de
consultantes, de tipo de consultantes que nosotros vamos a tener cuando hablamos de duelo. Pero entonces me vuelvo, ¿cierto?, a lo primero, la parte cultural, la parte social. La persona, la muerte es mala, ¿cierto? Es mala, es horrible, por eso lo sufre, ¿cierto? Y es muy, muy intenso. En ningún caso yo estoy diciendo, oye, fallece un ser querido tuyo, no sé, pues celébralo. Que algunas culturas sí que lo hacen. ¿Ya? Hay culturas que sí que lo hacen, culturas, ¿cierto? No sé, algunas tribus, ¿cierto? Que celebran la muerte de una manera distinta, ¿verdad? Que lo ven y lo expresan distinto. Y aquí hay un punto bien relevante, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, la mayoría de acá somos terapeutas, ¿verdad? Y muchos de los de acá tienen quizás algún concepto relacionado a la muerte, ¿cierto? O relacionado al desencarnar, y ahí yo les abro al tiro, se les enciende algo, ¿cierto? Cuando ya no hablamos de la muerte y hablamos de la desencarnación, entonces hablamos como de un concepto en que la vida continúa, ¿cierto? Y a lo mejor alguien puede tener ese concepto, ¿cierto? Oye, la muerte no es nada más que una continuación, ¿cierto? De la vida que nosotros estamos mirando ahora. Pero ese es un punto relevante. Relevante. ¿Por qué? Porque nuestro consultante no tiene por qué, ¿cierto?, pensar como nosotros. Nosotros debemos ponernos en ese contexto de que no todos, ¿cierto?, deben o van a creer o van a entender o quieren verlo de ese punto de vista, ¿cierto? ¿Verdad? Porque entonces nosotros debemos evitar un poquito en ese sentido, ¿cierto? Intentar que lo vea como yo lo veo, ¿ya? Que lo vea como yo lo vea, sino que enfrentar, ¿cierto?, a ese consultante como un individuo, ¿cierto? Y dependiendo de sus preceptos, ¿cierto?, empezar el trabajo, ¿ya? Eso es un punto muy relevante, porque si usted, por ejemplo, no sé, cree no sé, pues a ver, en la reencarnación y le dice, pero no te preocupes, tu familia, tu padre, tu hijo, ¿cierto?, sigue su camino, él está bien, y él ahí va hasta reencarnar, ¿cierto? Y va a estar hasta mucho mejor. La persona no te lo va a entender y te va a decir, ¿y por qué tú me estás vendiendo esto? Ni siquiera yo creo en esto, ¿cierto? Entonces vamos a entrar ahí en un conflicto con esa persona. Lo que hay que resolver es el conflicto de esa persona, ¿cierto? Que muchas veces se trata de resolver un tema pendiente. ¿Ya? Resolver un tema pendiente con esa persona que ha fallecido, ¿ya? Independiente de lo que pueda querer o no después de la muerte, ¿ya? Ese es un tema bien, bien importante. Por eso nosotros, eh, cuando la persona nos exprese, por ejemplo, distintos sentimientos, distintas sensaciones, por ejemplo, te va a decir, tengo mucha pena, tengo mucha pena, mucha pena, mucha pena. Esa pena es nuestro punto de inicio para comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque la persona es lo que está expresando, ya lo hemos hablado en videos anteriores, de su parte más externa. Es así como lo está sintiendo, con pena, ¿cierto? Pero hay que lograr buscar en lo profundo de esa persona, ¿cierto? ¿Qué o por qué, ¿cierto? Si es que es así, si es que se está originando la pena o hay otra emoción que está ahí, ¿cierto? Y que se esconde a través de la pena. ¿Qué cosa es lo que está pendiente? ¿Ya? Porque estamos hablando de un duelo, ¿cierto? Que ha trascendido, ¿cierto? Ya por ese tiempo, entre comillas, ¿cierto? Fuera de lo normal, ¿cierto? Estamos hablando de ese primer caso. Entonces, va a pasar muchísimas veces, ¿cierto? Y es lo que más se repite, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, las personas que yo me he tocado trabajar, es ese tema pendiente, ¿ya? La persona dice, tengo pena, 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 y de repente aparece, ¿cierto? La rabia. ¿Por qué? Porque no alcanzó o no se atrevió a decir lo que realmente sentía esa persona. Porque como nunca vemos la muerte cercana, ¿cierto? Siempre normalmente dejamos para después. Y esto se va a repetir muchísimo, chiquillas, muchísimo. Que la persona va a decir, yo nunca le dije, por ejemplo, nunca le dije gracias. Nunca le dije cosas a lo mejor que nosotros consideramos que son muy sencillas o muy habituales. Nunca le dije te amo, pero de verdad. Porque es ella,
o él nunca sintió que se lo dijo así de verdad. Y simplemente su vida, ¿cierto? Seguía una línea, ¿cierto? Dentro de la normalidad, una convivencia, ¿cierto? Padre-hijo, hermano-hermano, no sé. Eh, y la persona fallece y esa persona queda con esa deuda, ¿ya? Entre comillas. Entonces, ¿cómo puede resolverse una deuda con una persona que ya está fallecida? ¿Cierto? ¿Cómo puede resolverse esa deuda o ese conflicto desde ese punto de vista cuando la persona dice o está pensando, ¿cierto? Pero es que ya no está. ¿Cómo le digo, cierto, que me perdone? ¿Cómo le digo que lo amo? ¿Cómo lo digo, cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, cierto, la persona busca o siempre eh, o relaciona, cierto, el aspecto físico, ya, por así decirlo, ¿verdad? O la presencia física como el tiempo o el momento de decir las cosas. Entonces, ¿cómo yo lo voy a solucionar si esa persona ya no está? Y ese es un gran punto, ¿cierto?, relevante en nuestro trabajo, porque nosotros vamos a tener herramientas, por ejemplo, a través de la visualización, en donde vamos a poder construir, ¿cierto? Construir un escenario que la propia persona es la que va a ir construyendo, ¿ya? Que la propia persona va a ir construyendo. Por eso los videos anteriores nos van dando información, ¿cierto? Porque lo que realmente se debe solucionar es aquello que está en la persona. Que la persona, a nivel profundo, ¿cierto? Eh, dice que tiene que solucionar. Porque yo le podría decir, ya, mira, pídele perdón. Piensa, ¿cierto? Y pide perdón. Pero la persona a lo mejor no es ese el momento o no es lo que está buscando. Entonces, la herramienta, por ejemplo, de la visualización, que en algunos libros aparece, ¿cierto? Cuando hablan de esto, como la parte, como la imagenología, imaginar cosas, ¿ya? Imaginar, proyectar, ¿cierto? Esa persona con esa persona que ha fallecido, ¿cierto? Y resolver algún conflicto, ¿ya? Esa es una de las maneras, ¿cierto?, que podemos nosotros tener para que esa persona pueda concluir por fin ese duelo. Y este es un punto también muy importante en que toda la terapia que nosotros podamos hacer, chiquillos, nunca va a ser para que la persona deje de sentir pena. Entonces también eso es parte de nuestro trabajo. Lograr, ¿cierto?, guiar a la persona para decirle, oye, no está mal que tú sientas pena. Porque mucha gente se castiga demasiado. Es que no quiero sentir más pena, por lo que dije delante, ¿cierto? Porque la vida sigue. ¿Cómo voy a andar con pena por la vida? Claro, cuando esa pena, ¿cierto?, no me deja funcionar, por supuesto que está, ¿cierto?, cumpliendo un rol negativo en ese sentido. Pero muchas veces las personas no nos permitimos sentir, ¿ya? Y también hay un proceso, ¿cierto?, un poquito cultural en donde siempre nos dijeron, no, no llores, ¿cierto? Al niño siempre que el niño llora, o, no, no llorí. Y entonces crecemos un poquito con eso, no, no expreses, no, no puedo llorar, no puedo verme, ¿cierto? No puedo mostrar lo que yo siento. Y muchas veces ese guardar lo que siento me hace en algún momento, ¿cierto?, explotar, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos afrontarlo, verdad? Lo más importante y lo que tienen que ver cada uno de ustedes cuando les toque trabajar con una persona que necesite trabajar un duelo es dejar, ¿cierto?, que lo que la persona tiene a nivel profundo, ¿cierto?, empiece a salir. Muchas veces, ya, y para hacerlo mucho más concreto, ¿cierto?, les voy a contar un caso de una persona, ¿cierto?, que de nuevo tenía, ¿por qué? Porque tenía muchos problemas, porque estaba agobiada con el trabajo, porque el jefe lo tenía así, ¿cierto?, lo tenía mal. Y ese era el problema. Ese era el problema. Ni siquiera él tenía, ¿cierto?, en su cabeza el hecho de un duelo no resuelto. Entonces, trabajando un poco, ¿cierto? Empezando, conectamos con la persona y lo que inmediatamente viene, su padre. Y su padre que había fallecido hace muchos años. Muchos años. Recordemos, cuando yo hago conexión con la persona, cuando yo me conecto con la persona, ¿ya? Y empiezo a hacer el trabajo, lo que va a salir, ¿cierto? Es lo que realmente necesita salir.
no lo que la persona de manera consciente quiere o cree que debe salir, ¿cierto? Porque la parte consciente es como yo expreso, no simplemente eso más profundo, y que muchas veces es una manera, ¿cierto?, de evitar aquello que realmente siento o que debo trabajar. Entonces, lo que esta persona necesitaba trabajar era precisamente eso. Y de hecho se acordó, habían pasado años, 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 más de 10 años, ¿cierto? Él era joven, tenía como 19 años cuando su papá falleció, y él sentía un gran dolor a nivel profundo, no lo expresaba conscientemente, ¿cierto?, en su vida actual, eh, porque nunca logró agradecer a su padre como él sentía que tenía que hacerlo. Y él no podía dormir, no podía trabajar, ¿cierto? Que, claro, el detonante fue ese exceso de trabajo, ¿cierto? Ese agobio laboral, tenía varias cosas que en su trabajo, ¿cierto? Sus hijos pasaron por un tiempo que estaba de salud así un poco mal. Entonces, ese era el problema para él. Pero a nivel profundo, su mente profunda le dijo inmediatamente, tenemos que resolver un tema pendiente. Y ese tema pendiente es con el papá. Y él estaba tan sorprendido porque habían pasado muchos años, ¿cierto? Más de 10 años, en donde, como les decía en un principio, la vida sigue, ¿cierto? La vida sigue y ya, tengo hijos, tengo esposa, me casé, estudié, ¿cierto? Pero a nivel profundo, esa sensación de nunca haber agradecido a su padre lo realmente importante que había sido para él, todo lo que había hecho por él, era tan potente que siempre había quedado ahí. Y bastó entonces un momento en que esa persona, ¿cierto?, tuviese, entre comillas, problemas, ¿cierto? Problemas en el sentido de que mi trabajo, la vida agobiante, estresante y todo eso, detonaran, ¿cierto?, un cierto síntoma, que eran crisis de pánico. Él expresaba crisis de pánico. No podía dormir, ¿ya? Eh, y entonces, oh, maravilla, logramos, ¿cierto?, un trabajo con él, hicimos una visualización. Es súper heavy el trabajo, ¿cierto? Cuando hacemos, ¿cierto?, esta visualización, lo hacemos a través del EFT, en donde esa persona inclusive logra ir a un momento muy específico, ¿cierto?, con su padre, en donde ese momento fue tan potente, donde ahí necesitaba decir lo que sentía y no lo dijo. Y entonces, ¿qué hicimos? Reconstruir ese momento. Lo reconstruimos, ¿cierto? En su mente lo reconstruimos y él pudo por fin concluir. Y él estaba muy sorprendido porque obviamente, a nivel consciente, dice, pero mi papá no está aquí, no está físicamente conmigo. ¿Con quién hablé yo? Él concluyó, ¿cierto? Un aspecto emocional, ¿verdad? Equilibró, por así decirlo, esa energía, ese conflicto que se había generado por él no atreverse, ¿cierto?, a hablar o a expresar lo que de verdad sentía. Y lo hicimos a través de la visualización, ¿cierto? Entonces, en donde tú vas guiando a la persona, ¿verdad? Respecto de todo en lo que se ha trabajado, ¿cierto? Para que esa persona pueda concluir. Entonces, ¿qué hizo él? Habló con su papá, le dijo todo lo agradecido que estaba con él. Y es muy fuerte porque él obviamente, la persona llora, llora, llora porque hay tanta, tanta, tanta emoción contenida. Y después de eso la persona siente un alivio tremendo. ¿Ya? Él puntualmente de esa manera resolvió. Otra persona puede a lo mejor haber albergado otro tipo de conflicto, otro tipo de emoción. Sí, vergüenza, no sé. Mi padre lo dio todo por mí y yo nunca pude retribuir. Y nunca pude satisfacer lo que a ojos míos mi papá, ¿cierto?, esperaba de mí, ¿cierto? Porque es una cosa personal. A lo mejor el papá nunca esperó nada de él y como padre lo dio todo, padre o madre, ¿cierto? Simplemente apoyaba a su hijo y le daba todo. Pero él a nivel personal, ¿cierto? Él decía, nunca pude, ¿cierto?, satisfacer esas expectativas. Y mi padre falleció, mi madre falleció y yo nunca logré, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría que trabajar ahí? Por ejemplo,
La culpa. Esa persona siente culpa. ¿Y cómo podemos resolverla? ¿Ya? Trabajando entonces esa culpa y manifestando nuevamente, ¿cierto? Eh, esa situación en donde la persona pueda, o de diferentes maneras, o resolver que finalmente a lo mejor él hizo todo lo que pudo, simplemente lo que él pensaba que era bueno, a lo mejor no lo era, y lo vio y lo dejó ir, o de nuevo hablar con sus padres, ¿cierto? Decir, pedir disculpas según su sensación, ¿cierto? O simplemente, ¿cierto? Darse cuenta de lo que hizo él, aunque no haya logrado, ¿cierto?, cumplir esa expectativa, fue lo mejor. Pero como yo sé qué cosa es lo que esa persona necesita, simplemente dejando, ¿cierto?, y que se exprese lo que a nivel profundo de verdad necesita salir. Entonces, los duelos, chiquillos, y como la gran mayoría de los problemas que vamos a trabajar, es un conflicto que a nivel muy personal se desarrolla, ¿ya? Que a nivel muy personal se desarrolla. No todas las personas van a tener problemas, ¿cierto? Con la muerte. No es que no les importe, ¿cierto? Por eso nosotros hablamos del duelo y de ese tiempo de duelo. Por eso nosotros enseñamos, entre comillas, ¿cierto?, a nuestro consultante a expresar, a vivir, a decir, ¿cierto? Porque sentir pena no significa que esté mal, ¿ya? Porque las emociones, ya lo hemos conversado un poco, las emociones no son ni buenas ni malas per se, ¿cierto? O sea, sentir pena no es malo. Sentir rabia inclusive no es malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una información. Las emociones son eso, son información, ¿ya? Entonces están ese tipo de duelos, que son duelos, por así decirlo, antiguos, que la persona ha pasado por encima, ¿cierto? Pensando que ya está, que ya, bueno, ya no hay nada que hacer, ya no pude, ya no resolví, ¿cierto? Y pasan los años y ya se le olvida. Y están los otros tipos de duelos que están así fresquitos y que también son casos, ¿cierto? Bien, bien recurrentes. Cuando la persona ha pasado un mes, 2 meses, ¿cierto? Y está, ¿cierto? Con mucho, mucho dolor y te contacta y quiere dejar de sentir dolor, dejar de sentir pena. Muchas veces, inclusive yo, hablando con la persona, teniendo una sesión, ¿cierto? En donde lo que más le enseño es a trabajar esas crisis, ¿ya? Las crisis, que lo vamos a hacer algunos ejercicios ahora, que tienen que ver con la cápsula anterior, ¿ya? Para trabajar esa ansiedad, ¿ya? Esos nervios, ese miedo, ¿cierto? Sirven muchísimo para trabajar esas crisis, ¿cierto? De pena, ¿cierto? Por algún fallecimiento. Porque la persona quiere dejar de sentir dolor. Entonces, parte de lo que tú tienes que hacer es decirle, viva su dolor, ¿cierto? Viva su dolor, exprese su dolor, dele tiempo a su pena, ¿cierto? Dele tiempo a su pena, ¿verdad? Porque con el tiempo, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Va a venir aquella resolución, aquella tranquilidad, ¿cierto? Pero cuando no viene, ¿cierto? Es donde se puede intervenir. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios para estas personas? Y si alguna de ustedes lo está experimentando, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito lo que hicimos en la cápsula pasada, en donde fue el tapping, ¿se acuerdan? Tapping en el timo, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a experimentar una sensación de agobio, ¿cierto? De hiperventilación, de estrés, ¿verdad? Porque la persona está sufriendo, ¿cierto? Esa pena, esa desesperación. ¿Por qué? Porque un duelo, un fallecimiento viene con la sensación muchas veces de no pude hacer nada. No pude hacer nada, no pude hacer nada, no pude hacer nada. Yo debía haber hecho algo, debía haber hecho algo, debía haber hecho algo. ¿Ya? Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho esto, ¿ya? Esas son las preguntas típicas que vienen, ¿cierto? En las personas, ¿verdad? Que están sufriendo de ese agobio, cuando empiezan a expresar esas crisis de pánico, porque esas son las preguntas más frecuentes que se hacen. Si yo hubiese hecho esto, ¿ya? Si hubiese hecho esto no hubiese pasado, ¿ya? Entonces la persona empieza a experimentar muchas, muchas crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese agobio, ese miedo, esa culpa, esa rabia, ¿cierto? Se agolpan en la persona. Y recordemos, ¿cómo actúa mi cuerpo? ¿Cómo actúa mi cuerpo, mi organismo, ¿cierto? Ante un evento
entre comillas, peligroso, ¿cierto? Porque si la persona empieza a sentir angustia, mi cuerpo físico, mi cuerpo, mi organismo, ¿cierto? Lo va a expresar como que algo va a pasar, ¿cierto? Algo va a pasar, algo que me puede hacer daño, algo peligroso puede estar pasando. ¿Por qué siente esta persona, ¿cierto? ¿Por qué siento este miedo? Algo va a pasar. Entonces me preparo, ¿cierto? Y se sobreviene esa carga, ¿cierto? De adrenalina, de cortisol, ¿verdad? Y se dispara la crisis de pánico. Entonces, un ejercicio muy bueno para las personas, ¿cierto? Que están en estas etapas, en este periodo, ¿cierto? Es el tapping en el timo, ¿ya? Que se ha comprobado, ¿cierto? Que a altos niveles de estrés, ¿cierto? El timo, ¿verdad? Responde, ¿verdad? ¿Ya? De hecho, se han hecho estudios donde el timo se demuestra que después de la adolescencia el timo empieza a achicar. Entonces, muchas veces se decía el timo después de la adolescencia ya deja de funcionar casi, ¿ya? Que no es así, que no es así, ¿ya? Pero con el estrés, ¿cierto? Se afecta. Entonces nosotros lo vamos a estimular, ¿ya? Vamos a estimular para que esa, esa, esa creación de cortisol, ¿cierto? Que se está generando, no para un proceso, entre comillas, real, ¿cierto? Lo hemos hablado, ¿cierto? No hay ahí no me van a atacar, no me va a pasar nada malo, ¿cierto? Yo voy a hacer tapping, le voy a enseñar a la persona a hacer tapping, es un proceso muy simple, ¿cierto? Y que exprese, ¿cierto? Esa sensación, ese agobio, que no tenga miedo a sentir ese agobio, ¿ya? Porque el impedirlo, el bloquearlo, ¿cierto? Lo único que va a hacer, ¿cierto? Es que eso crezca. En cambio, cuando yo hago tapping, ¿cierto? En mi timo, lo que estoy haciendo es dándole salida a esa emoción, salida a ese agobio momentáneo, ¿ya? Entonces, hacer tapping, un minuto me va a generar una sensación de tranquilidad, que va a ser momentánea, ¿cierto? Yo estoy trabajando esa crisis, ¿ya? Estoy trabajando esa crisis, ¿ya? Entonces, ese va a ser uno de los ejercicios, ¿ya? Uno de los ejercicios. El otro ejercicio, el otro ejercicio es el gancho de Cook. ¿Se acuerdan del gancho de Cook? ¿Cómo es que se hace? El gancho de Cook siempre, 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 yo se lo enseño a mi consultante para trabajar, ¿cierto? Las crisis de ansiedad o las crisis de angustia, ¿ya? Entonces, son para personas, ¿cierto? Que estén generando o crisis de pánico, ¿cierto? Eh, que provienen, ¿cierto? De esta angustia, de esta pena, de esta culpa, de esta rabia, ¿cierto? Que se genera por el fallecimiento de algún ser querido, ¿ya? Entonces, el gancho de Cook es muy sencillo, muy, muy sencillo. Yo me voy a poner aquí como en primer plano para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Nosotros vamos a estirar las manos, ¿ya? Dorso con dorso, y vamos a subir una por sobre la otra. La mano derecha por sobre la izquierda y doblamos y llevamos al pecho, ¿ya? Así, Margarita. Dorso, una por sobre la otra, las cruzamos ahí y tomo. El gancho, chiquillas, no tiene que doler, no tiene que ser así como absoluto, sino que simplemente enganchamos lo que nosotros podamos, ¿verdad? Para que la sensación, ¿cierto?, no sea incómoda. Y giro, ¿cierto? Eso así, al pecho. Y las piernas lo mismo. Lo podemos hacer sentado y de pie. Entonces, si el brazo derecho lo crucé por el izquierdo, el pie derecho también por sobre el izquierdo. Y ahí voy a respirar, ¿ya? Para intentar relajarme. Entonces, respiro por la nariz, con la lengua pegada al paladar, ¿ya? Podemos hacerlo, ¿cierto? Por un minuto, por 30 segundos. Cuando lo hacemos, ¿cierto? Empezamos a sentir una tranquilidad, ¿ya? Empiezo a tranquilizarme. Esa persona, su consultante, que está
experimentando esa sensación de agobio, ¿cierto? Producto de este duelo, de este fallecimiento que está muy reciente, ¿cierto? Que la persona, por ejemplo, no puede realizar sus actividades normales, no puede seguir trabajando, sale, va en el metro, ¿cierto? Y le viene la sensación de angustia. ¿Por qué? Porque no está ese contacto físico, no pudo decir lo que necesitaba decir, porque está en esa necesidad, ¿cierto? Esa pena demasiado agobiante, esa culpa, esa rabia, ¿cierto? Entonces la persona, ¿verdad? Por ejemplo, antes de salir, porque le ha pasado, ¿cierto? Cuando sale, ¿cierto? Va en el metro, puede hacer este ejercicio un minuto, ¿ya? Un minutito antes de salir y va a sentir esa sensación de tranquilidad, ¿ya? Entonces, después de un par de respiraciones, lo que hacemos es devolver el movimiento, devolverlo y ahora cruzar la mano izquierda por sobre la derecha y lo mismo. Y la pierna ahora, la pierna izquierda por sobre la derecha, ¿ya? Y volvemos entonces con las respiraciones profundas. Y este ejercicio, si ustedes lo hacen, ¿cierto? Si su consultante o ustedes o alguna de ustedes, ¿cierto? Que está pasando, viviendo un proceso, ¿verdad? No es que vaya a trabajar el conflicto original, o sea, él no pude hablar, ¿cierto? Con mi padre, con mi madre, ¿cierto? Con esa persona, eh, y que haciendo el gancho de Cook lo voy a resolver. No, es para bajar esa intensidad, ¿ya? Bajar esa intensidad con la que la persona está sintiendo, ¿ya? Entonces son trabajos, ¿cierto? Entre comillas, como de emergencia, ¿cierto? Las personas que sufren crisis de pánico y que a lo mejor alguna de ustedes, ¿cierto? Lo ha podido experimentar, es bastante más común de lo que nosotros queremos creer, ¿cierto? Muchas veces andan con un tipo de pastilla, ¿cierto? En su cartera, en billetera o algo, ¿verdad? Que cuando empieza a sobrevenir o sienten, ¿cierto? Se toman, ¿cierto? La pastilla, ¿ya? Que hay diferentes tipos para bajar. Pero nosotros, ¿cierto? En vez de acudir a la pastilla, o sea, si la persona lo está viviendo y no hay nada que hacer, obviamente que lo va a hacer, ¿cierto? Porque no quiere, ¿verdad? Experimentar la crisis de pánico. Pero entonces estos trabajos, para lograr, ¿cierto? Bajar esos niveles de intensidad, ¿cierto? Son muy buenos. Esa crisis, eso que está sucediendo, ¿cierto? En el momento, ¿ya? Esos dos trabajos, porque son muy sencillos, se dan cuenta que ni siquiera tienen que intentar conectar con algo. Cuando hacemos, por ejemplo, el EFT, que hacemos, tenemos que hacer una frase, ¿verdad? Aunque tengo mucha pena, aunque siento que no logré decir lo que yo quería, lo que necesitaba, aunque nunca dije que lo amaba, nunca le di las gracias, ¿cierto? Hago una frase, como lo vimos en el video pasado, ¿cierto? Y pues empiezo a trabajar la frase, pero ahí estoy trabajando, ¿cierto? Mucho más profundo para poder solucionar, ¿verdad? Solucionar entre comillas. Los duelos, hay muchos autores, ¿cierto? Muchos libros usted va a leer, los duelos no se superan jamás. ¿Ya? Pero, ¿qué querrán decir con esto? O sea, yo le puedo decir a una persona, ¿sabes qué, Pepito? Ya, lo vamos a hacer, pero tú nunca vas a superar el duelo. No, no significa eso. Los duelos no se superan jamás. ¿En qué sentido? En que efectivamente, a nivel físico, esa persona no va a volver con nosotros, ¿cierto? Aunque sea muy duro de decirlo, ¿no es cierto? La pena siempre a lo mejor va a poder quedar. La pena es una información. Cuando la pena, entre comillas, puede ser sana la pena o no. ¿Podría ser la pena no ser mala? Porque la pena, ¿qué es? ¿Cierto? Es una información nuevamente. Yo amo a esa persona. Yo amé a esa persona y siento necesidad de esa persona. Me permito sentir pena, ¿cierto? Me permito sentir pena. Entre yo más o la persona, entre más se permita, ¿cierto? Experimentar su emoción, eso suele, ¿cierto? Con el tiempo, bajar esos niveles de intensidad. Y la persona, aunque pasen los años, se acuerda de esa persona, de ese ser querido, ¿cierto? Y va a sobrevivir quizás una especie de pena, pero con la
tranquilidad, ¿cierto? Que es muy diferente cuando la pena, ¿cierto? Se vuelve, ¿cierto? Algo que te inhabilita, ¿cierto? Para seguir, para continuar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, porque tampoco las terapias, chiquillas, son para olvidar. Nosotros nos hacemos un, dos, tres, olvídate que tuviste, no sé, pues, abuelita. Entonces la persona como la hipnotizamos, ¿cierto? Y nunca tuvo abuelita, no sufre porque murió su abuelita, porque nunca tuvo abuelita. No, no es eso. Las terapias jamás son para olvidar, ¿ya? Es para liberar, ¿cierto? Esa olla a presión, que son todas esas emociones que están ahí, ¿verdad? Porque al liberarlas, podemos empezar a vivirlas, a expresarlas de mejor manera. Entonces, lo que hay que encontrar, ¿cierto? Lo que hay que encontrar cada vez que queramos trabajar un duelo, ¿cierto? Es el conflicto original. ¿Por qué yo este duelo, cierto, lo vivo tan intensamente? ¿Por qué lo estoy, cierto, viviendo de esta manera? ¿Por qué siento esta culpa? ¿Verdad? Y eso es lo que hay que resolver. Entonces, antes yo les dije, lo hicimos, hacemos un trabajo de visualización, ¿cierto? Pero antes de llegar a eso, hay que trabajar lo previo, ¿cierto? La persona llegar a ese conflicto, siento pena. Yo no puedo hacer una visualización con 10 de pena, ¿cierto? Porque siempre vamos a medir la intensidad de esas emociones, ¿ya? Del 1 al 10. Ustedes, ¿cierto? Bueno, lo hemos hablado, ¿cierto? En la cápsula anterior lo hablé, pero obviamente que en el curso, ¿cierto? Lo explicamos mucho, con mucho más detalle, pero nosotros vamos a medir la intensidad de esa emoción, ¿cierto? La persona dice, tengo pena porque falleció mi abuelita. Y en diez yo no puedo hacer el trabajo de visualización. La persona no va a lograr conectar. ¿Por qué? Porque está muy potente esa emoción. Entonces lo que hay que hacer primero es trabajar esa, ese nivel, esa intensidad, ¿ya? A través de, por ejemplo, una posibilidad puede ser el tapping, ¿cierto? Aunque tengo mucha pena porque falleció mi abuelita, ¿cierto? Aunque tengo mucha pena, sé que esto va a pasar. Aunque tenga mucha pena, ¿cierto? Sé que voy a estar bien. Aunque tengo mucha pena, me acepto completamente. ¿Cierto? Y entonces, recuerden, ¿por qué hago tapping? ¿Por qué hago tapping? ¿Cierto? Porque todos lo hacen, porque en YouTube están llenos de videos donde hacen tapping, ¿cierto? ¿Por qué hago tapping? El tapping, ¿cierto? Es esa estimulación de esos puntos que forman un camino, ¿cierto? Un camino para poder expulsar, ¿cierto? Esa energía, ¿ya? Que se desarrolló con ese conflicto. Entonces, no es lo mismo vivir la pena nuevamente, llorar y llorar, ¿cierto? Sin hacer tapping, porque vamos a revolver solamente esa energía sin la liberación. Por eso esto se llama liberación emocional. Porque yo al hacer el tapping estoy dando salida a esa intensidad, ¿ya? A esa energía que se está produciendo, ¿ya? Entonces, por eso yo hago el tapping y puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, enfocando esa pena. El tapping puede ser muy, quizás muy duro de hacer, porque la persona va a experimentar un momento muy negro durante la terapia, durante la sesión, ¿cierto? Va a sobrevenir todo eso, pero mientras hacemos el tapping se va a ir liberando, liberando. El objetivo es que después de terminar, ¿cierto? La persona sienta me deshice de un peso. ¿Me olvidé de la pena? No. Me deshice, ¿cierto? De ese alto grado, ¿cierto? De esa intensidad de la pena. Y cuando me deshago de esa intensidad, ¿cierto? Empieza a venir la comprensión, ¿ya? Empieza a venir la comprensión. Entonces, hay varias etapas, ¿cierto? O varios casos que nosotros vamos a poder enfrentar, ¿ya? Estos casos que están recientes, ¿cierto? Entonces, podemos aplicar estos ejercicios para que la persona vaya pudiendo darse el tiempo de vivir ese duelo, ¿ya? Porque un duelo sí o sí hay que vivirlo. ¿Ya? Un duelo sí o sí hay que vivirlo. No hay ninguna terapia para apretar ahí un botoncito para que la persona no viva ese duelo. Si no lo vive ahora, lo va a vivir después. Y quizás mucho más intenso porque va, ¿cierto?, a dejar pasar mucho tiempo y se va a ir escondiendo esto.
y va a ser mucho más difícil, ¿cierto?, sacarlo. El duelo siempre hay que vivirlo. Entonces, podemos hacer este trabajo, ¿verdad?, para que esa persona se permita vivirlo, ¿cierto?, más controladamente, ¿ya? De una manera más controlada. Quiero hablar también de un punto que para mí es bien relevante de nuevo, ¿cierto? Eh, que nosotros tenemos que entender a esa persona, ¿cierto? Aunque consideremos que no sepa. Oye, ya pasaron 10 años, ya supéralo. No, ¿cierto? ¿Por qué esa persona ha vivido un duelo por tanto tiempo? ¿Por qué esa persona no ha podido resolver ese duelo? O también pasa mucho, y también lo he trabajado mucho, duelos porque fallece una mascota, un perrito o un gatito, ¿cierto? Cualquier tipo de mascota, que a lo mejor si yo digo, oye, no, yo trabajo duelos de verdad, ¿cierto? O sea, aquí, ¿cierto? Se vale, por ejemplo, y a lo mejor suena feo, pero aquí se vale llorar por la mamá, no por el gatito. El gato, cómprate otro gato. No. Esa persona, ¿cierto? Ese duelo porque su gatito o su perrito ha fallecido, ¿cierto? Es tan real y significativo para esa persona como cualquier otro tipo de duelo para otra persona, ¿ya? Eso como terapeuta, ¿cierto? Es muy, muy importante para nosotros, ¿cierto? Eh, entenderlo, ¿ya? O duelos por hijos, ¿cierto? Es mayor o tienen que durar más que duelos por abuelo. ¿Por qué? Porque la vida nos dice que los abuelos, ¿cierto? Fallecen primero, ¿cierto? Fallecen los abuelos, fallecen los papás, después fallezco yo, ¿cierto? Y después mis hijos, ¿cierto? Y si de repente eso se desordena, ¿cierto? Y en vez de fallecer mi abuelo, fallece mi padre primero, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto? Debemos considerar un duelo, ¿cierto? Ante cualquier tipo de pérdida, ¿ya? Que para esa persona sea suficientemente relevante de estar viviendo, ¿ya? Por algún motivo. Normalmente, ¿por qué? Porque ha sido, ¿cierto? Causa de algo, de un momento, ¿cierto? Irresoluble para esa persona, ¿cierto? No hay nada que hacer. Yo no pude nada que hacer. No tuve nada que hacer al respecto, ¿verdad? La pregunta que hacíamos al principio, ¿y si yo hubiese hecho esto? Eso es lo que hay que trabajar, ¿cierto? No yo decirle, porque aquí no se trata de que yo le diga a ella, oye, pero si tú no puedes haber hecho nada. No, la persona es la que se resuelve. Ese es el buen trabajo emocional, cuando la persona es en la que se resuelve. Tú guiándola, ¿cierto? Paso a paso con las herramientas que nosotros en este curso estamos aprendiendo, ¿cierto? Tú la vas guiando a la persona, pero es la persona en la que se resuelve. ¿Por qué? Porque esa información, eso relevante de resolver, está ahí, a nivel profundo en esa persona. ¿Ya? Y es esa persona lo que la tiene que resolver. ¿Ya? Por eso en algún punto, ¿cierto?, del duelo, la persona literalmente lo deja ir. Lo deja ir. Deja ir esa persona. No dejando de sentir pena, sino que la deja ir. ¿Cierto? Deja ir el conflicto. Deja ir la rabia porque falleció. Deja ir la culpa. ¿Verdad? Deja ir esa pena que la inhabilita, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo se necesita para lograrlo? Eso depende de cada persona, ¿ya? Depende de cada persona. Eh, nosotros entonces tenemos la posibilidad de enfrentarnos a tantas situaciones distintas como tantas personas distintas nos toque atender, ¿ya? Nos toque trabajar, ¿verdad? En algunas personas se va a manifestar la culpa, la rabia, la vergüenza, ¿ya? Y por eso no logro dejar ir ese momento, porque no cumplí con lo que yo, ¿cierto? Sentía o siento que debía haber cumplido. No respondí como debía haber respondido mi padre, a su esfuerzo, a su trabajo, y eso es súper recurrente.
y esa pena negra, ¿cierto? Que no logra superarse, porque yo no logré responder, ¿cierto? A lo que mi papá entregó de mí. ¿Y qué pasa? Una persona que no logra trascender eso, ¿cierto? Que no logra darse cuenta, ¿cierto? Empieza a interferir, por supuesto, en su vida, ¿verdad? Si él también es padre, también va a estar dejando inconcluso, ¿cierto? Ese trabajo. ¿Por qué? Porque todavía vive ese duelo, ¿cierto? Con esa pena, esa vergüenza, esa rabia, porque no ha logrado concluir. Entonces, cuando trabajamos duelos, chiquillos, muchas veces se va a tratar de eso, ¿ya? De solucionar momentos, ¿ya? De solucionar momentos. Y vamos a tener distintos tipos, por ejemplo, por así decirlo, de agravantes en el sentido de si esa persona, ¿cierto? Eh, cómo ve, ¿cierto? O cómo siente la muerte, ¿cierto? Nunca hablamos de la muerte, nunca hablé, nunca me lo imaginé. Es tan imprevisto que no me preparé, ¿cierto? Nadie se prepara en ese sentido, ¿verdad? Por eso el trabajo también debe dejar esa enseñanza. Yo sé que a lo mejor estamos yendo más allá, ¿cierto? Porque yo me dedico a que la persona resuelva el conflicto que está viviendo. Pero ¿por qué no ir un poquito más allá en el sentido de que esa persona quizás pueda entender lo que significa, más que la muerte, la vida, ¿cierto? Porque esa persona si intenta resolver el conflicto de nunca le dije a esta persona lo que yo de verdad sentía, ¿cierto? Si yo siempre sigo en ese conflicto atrapado, a lo mejor nunca me voy a poder dar cuenta de que hay otras personas a las cuales yo también quiero y necesito decirle lo que yo realmente siento. ¿Se fijan? Y eso, ¿cierto? Eso es un conflicto que la persona está. ¿Por qué no logro decirlo? ¿Por qué no logro expresárselo a las personas que quiero y que siento que debo decírselo? ¿Cierto? Porque hay un conflicto quizás ahí muy profundo que esa persona no puede, ¿cierto?, expresar, ¿verdad? Entonces, cada persona me va a enfrentar una situación, ¿verdad?, distinta, en base, ¿cierto?, a ese duelo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los conceptos? Vamos a tener trabajos para trabajar crisis, ¿ya? El tapping, aunque sea tan sencillo, el tapping en el timo, ¿cierto? Porque nosotros siempre queremos así como, no, Juan, dame, tú no me estás diciendo el secreto, porque tú querés que yo te compre el curso y en el curso está realmente el trabajo, que no es así, sino que hay que hacerle así, 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 como tapping en todos lados, saltar una patita en la pierna derecha, saltar, mirar la luna, porque ese es, po, ¿cierto? Porque cuando la cuestión es complicada, ahí sí que tiene que ser efectivo, ¿cierto? Así como, no, pues Juan, no me vendáis la pomada. O sea, no puede ser tan sencillo. Te apuesto que en el curso me decís, ¿cierto? Obviamente que hay un trabajo mucho más profundo y algo, ¿cierto? Mucho más elaborado, ¿cierto? Para hacer el paso a paso, para trabajar a nivel profundo. Pero este tapping tan sencillo como hacer tapping en el timo, ¿cierto? Esa persona, porque esa persona, ¿qué necesita en ese momento de crisis? No necesita resolver a nivel profundo realmente el conflicto que tiene, necesita resolver ese momento, ¿cierto? Para no explotar, ¿verdad? Entonces el tapping tan sencillo me va a bajar, me va a aliviar, ¿cierto? Un poquito, ¿verdad? Voy a vivir una situación, ¿cierto?, en donde voy a experimentar ansiedad porque tengo que salir, porque ya han pasado 5 meses. ¿Cuánto tiempo en tu trabajo te das cuando hay un fallecimiento? ¿Una semana? ¿2 semanas? No sé, a lo mejor la persona una licencia, ¿cierto? Un mes, ya pasó un mes. Volviste a tu trabajo. Entonces la persona, ¿cierto?, todos los días antes de salir, ¿para qué? Para ese camino al metro, ese transcurso en el metro, ¿cierto?, pueda la persona, ¿cierto?, estar más controlada. Y quizá en el mismo metro, ¿cierto?, después de haber hecho ese trabajo en la casa, un poquito de tapping, que puede pasar hasta desapercibido, ¿verdad? Para esa persona, o sea, para el resto de las personas. Y vamos a aliviar entonces esa tensión, ¿ya? Duelos más recientes, ¿ya? Duelos más recientes, donde la persona todavía no se explica cómo y por qué,
¿ya? Y duelos, por así decirlo, antiguos, ¿cierto? Entonces tenemos ese trabajo de primero identificar el conflicto. Entonces, lo que la persona nos va a expresar es nuestro punto de partida. Y de ahí, ¿cierto? Vamos dejando que fluya, ¿cierto? Lo que realmente debe trabajarse. El buen terapeuta emocional, ¿cierto? Un poquito deja de lado, ¿cierto? No completamente, porque tu experiencia es algo que te tiene que ayudar, que tú por algo tienes la experiencia trabajando con muchas personas, con distintos tipos de personas, pero también es un terapeuta que deja, ¿cierto? Que la persona se vaya manifestando, que la persona vaya desarrollando, entre comillas, la terapia, y en base a ese desarrollo, tú ir tomando, ¿cierto? Y guiando. El buen terapeuta es ese que más que guía, ¿cierto? Más que va diciéndole a la persona en realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que se supone que tiene que trabajar? Porque aquí no hay una teoría universal, ¿cierto? Porque a veces desde lo más convencional, ¿cierto? Es como, no, este es un precepto que se resuelve según el libro, según tal autor, que no sé qué, que hay un conflicto de tal tipo, ¿cierto? Que ya, ¿cierto? Es otro tipo de vista, ¿verdad? Pero en realidad la persona, muy puntualmente, es la que va a ir desarrollando el conflicto, ¿ya? Porque cada persona lo ha vivido y lo ha desarrollado de una manera particular, ¿ya? Particular. Bueno, entonces tenemos esos mini trabajos, ¿cierto? Que son muy, muy buenos, muy, muy buenos. Y esos conceptos ya iniciales para cuando a ustedes les toque, ¿cierto? Comenzar a trabajar con una persona que ha sufrido un duelo, ¿ya? Hay varias cositas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? La parte cultural de una persona, ¿cierto? La parte cultural, social, ¿cierto? Ese desarrollo familiar, ¿ya? Que la persona te lo va a ir manifestando, ¿cierto? En la propia terapia, ¿ya? Otro que no quiero dejar por fuera, ¿cierto? No voy a profundizar mucho, pero, por ejemplo, en duelos más antiguos, ¿cierto? Eh, el código de las emociones también podría ser una buena herramienta. Buscar ese conflicto, ese momento, ¿cierto? Esa energía que quedó ahí, producto de esa situación, ¿ya? Buscar a través del código de las emociones. Esa emoción atrapada que se generó o que se pudo haber generado, ¿cierto? En ese momento, ¿cierto? O posterior a ese momento, que también es muy recurrente. ¿Cierto? Tú haces el código de las emociones y dices, no sé, a los 15 años, aparece pena a los 15 años, y la persona te dice, o abandono, no sé, abandono a los 15 años, y la persona te dice, no, pero es que mi papá falleció cuando yo tenía 14. Sí, pero esa persona, ¿cierto? A lo mejor tiempo después, realmente sintió el estar solo. ¿Cierto? Por eso no hay un tiempo, no hay algo concreto que uno diga, a ver, no, si falleció a los 14, es a los 14. No, se puede haber desarrollado después producto de ese momento, ¿ya? Entonces, liberar esa pena, esa culpa, esa rabia, es lo que esté ahí, ¿cierto? Abandono, liberarlo, esa persona, ¿cierto? Eh, va a ser, ¿verdad? En ese sentido, un avance porque va a permitirme sacar parte de ese peso, esa mochila que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿verdad? O a los consultantes, yo llevo una mochilota, ¿cierto? Con momentos, ¿ya? Y la cargo. Entonces, cuando me voy liberando de aquello, ¿cierto? Me permito ir trabajando, ¿cierto? Y que vayan apareciendo los momentos que yo debo ir resolviendo, ¿ya? Por eso hay que entender bien las diferencias entre el código de las emociones y el EFT, ¿cierto? Que es parte de lo que se trabaja acá, ¿ya? Eso, ¿ya? Me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, chiquillas, si tienen alguna pregunta respecto de lo que hemos conversado, ¿ya? Si a lo mejor alguno de los ejercicios no se entendió bien, que son bastante sencillos, ¿cierto? O si tienen alguna duda que les gustaría como resolver, ¿ya? O si ustedes mismos a lo mejor están viviendo algún conflicto relacionado o alguien cercano a ustedes, ¿cierto? Cualquier cosa, si es que tienen alguna duda, me la pueden hacer ahora, ¿ya? Profe, yo tengo ¿Sí? una duda. Ujú. Cuando nuestros padres se empiezan como a perder la memoria, ¿no? En el fondo, Ujú. cuando
no es un duelo porque no han muerto, en el caso particular mío, ¿Ya? pero están con demencia senil. Ujú. Es también como un trabajo de duelo Ya. porque uno los está perdiendo en vida, ¿no? Como, Sí. Sí, es que podrías tomarlo así, pero en realidad como concepto, ¿cierto? Llamamos duelo a una pérdida, ¿ya? Que podríamos conceptualmente decir es una pérdida, lo estoy perdiendo en vida, tú lo consideras así. Y aquí está lo que yo les decía. A Margarita, si me tocara trabajar a Margarita, yo no podría, porque yo estoy hablando desde la definición, ¿cierto? Como en una clase. Pero yo, ¿qué debería hacer? Yo a Margarita, ¿cierto? Debería escucharle. La Margarita expresa esta situación como una pérdida, ¿cierto? Porque la Margarita es, es la que está expresando, la que está sintiendo. Vamos a decir a la Margarita, Margarita, estás mal, siéntelo distinto, ¿cierto? Porque la definición dice que un duelo se expresa, ¿cierto? Con el fallecimiento de alguien, ¿cierto? De algo, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué En- tendríamos que hacer ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? Al tiro, Magal, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Buscar, ¿cierto? ¿Qué es lo que la Margarita está sintiendo que con el momento actual de sus papás no pudo resolver, ¿cierto? En el momento en que los papás sí podían comunicarse con ella. ¿Qué es lo que la Margarita no pudo, ¿cierto? No pudo expresar en el momento que debía hacerlo, o que siente que no pudo, ¿cierto?, expresar. Pero de nuevo, eso es lo que nosotros tenemos que dejar que se exprese. Yo le estoy hablando, ¿cierto?, desde esa posibilidad, ¿cierto?, para ser un poco más concreto, ¿cierto?, el ejemplo. Pero eso yo lo que buscaría en eso. ¿Por qué Margarita siente aquello? ¿Por qué Margarita siente que está viviendo un duelo, ¿cierto?, un pseudo duelo, ¿verdad? eh, Al sus papás, ¿cierto?, estar viviendo una demencia senil. ¿Qué es lo que no pudo decir? ¿Qué es lo que no has podido decir que te gustaría decir? ¿O qué sientes que te gustaría decir y que sientes que ahora tus papás no van a poder responderte? ¿Cierto? No sé, voy a poner un ejemplo, Margarita, nomás, pero como lo que decía delante, nunca pude agradecerles a mis papás, ¿cierto?, todo lo que hicieron por mí. Y yo siento que si se los digo ahora, mis papás ya no van a entenderme, ¿cierto? Pero es un conflicto que estás desarrollando tú. El conflicto, nosotros, los duelos, aunque parezca egoísta, son de nosotros. La persona que falleció, ¿cierto? No es que no tenga pueda o no tener un conflicto contigo, pero tú eres la que está desarrollando, ¿cierto? El conflicto de pena, de no resolver, de no poder decir, eres tú, ¿cierto? Yo soy el que siento que no ha dicho lo que tengo que decir. Entonces, ¿qué haríamos con la Margarita? Hacer un trabajo para que ella logre, ¿cierto? Encontrar el por qué no logra decirlo. Y a lo mejor la Margarita, estoy poniendo solamente ejemplo Margarita, la Margarita mañana va a ir a ver a sus papás y va a hablar con sus papás, independiente de que ellos, ¿cierto?, puedan o no tener esa capacidad cognitiva de poder hablar, responder. Porque la Margarita va a estar resolviendo bajo su punto de vista, ¿cierto? Bajo su eh, sentir, ¿verdad? Ese conflicto. Y eso le va a ayudar a resolver a Margarita ese momento. ¿Ya? Entonces podríamos, sí, pero en la definición, ¿cierto? No es un duelo, pero una persona me lo podría expresar como un duelo. ¿Qué le digo yo? No, pues, te equivocas. La definición dice otra cosa. No, pues, es lo que hemos hablado siempre. Aquí no existen las definiciones para todas las personas. No hay una definición para todas las personas. Todos aquí, veo 16 personas, 15 personas aquí, todas pueden tener un concepto de duelo distinto. Todas pueden tener o todos pueden tener, ¿cierto?, una sensación de la muerte distinta. Y ese es el punto clave. ¿Ya? Magali, dígame. No, era eso, acotar a lo que usted estaba diciendo, es que culturalmente nosotros hablamos de duelo o de pérdida cuando es físicamente se ha ido, ¿cierto? Lo que usted está explicando, pero como bien dice, a veces yo viví eso, que la mamá se fue emocionalmente o mentalmente antes, ¿cierto? De morir físicamente. Entonces, ya no podía ella expresarse ni conversar, pero yo sabía que tenía, por ejemplo,
problemas con un hermano, que ella se sentía culpable de algo, se sentía así, y ella se desesperaba. Y entonces, sabiendo eso, yo empecé a decirle a mi hermano, dile que la perdonas, dile que la quieres, así, a lo mejor una manera distinta, porque ella ya no estaba, ella no podía expresar bien, pero de esa manera sentía yo que ella se estaba liberando de Ujú. ese peso, de esa mochila que usted dice que llevamos. Porque cuando tenía momentos cuerdos, ella sacaba, por ejemplo, rabias con el papá también, con su esposo, ¿ya? Con mi papá. Entonces eso mismo, y le empezaba a conversar. Y yo siento que ella se liberó, fíjese. Se liberó y le decía a mi hermana al lado, dile, aunque ella no te, tú no sientas que tiene que ella, que tiene que perdonarte nada, que no tiene que él ya no tiene que perdonar nada, o sea, que no te debe nada, pero Sí, ella sí, se necesita entiende. escucharlo, Ujú. ¿sí? Porque, no sé, porque nosotros culturalmente sentimos que el duelo es cuando desaparece alguien físicamente. Pero el Claro, conflicto que ella tiene es que ella siente que se está perdiendo a su mamá o a su papá o al ser querido. claro, claro. Bueno, sí, se dan cuenta como la Magali precisamente expresa, ¿cierto? Eso de lo que hablaba recién de lo a nivel personal, porque la Magali finalmente, entre comillas, igual está resolviendo desde su punto de vista, ¿cierto? Una situación, Claro. ¿cierto? Porque está haciendo que su hermano se arregle con su mamá. Entonces, ¿qué pasa si su mamá, ¿cierto? Fallece sin ella sentir que hizo lo posible para que sus hermanos se resolvieran, ¿cierto?, con la mamá. Aunque la mamá no tuviese ya la capacidad cognitiva, ¿cierto?, de expresar algo, ¿cierto?, que entre comillas Claro. sea como coherente, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo tiene que ver contigo el proceso, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ver contigo el proceso, ¿cierto? De cómo Con yo cada uno. resuelvo, claro, cómo tiene que ver, ¿cierto? Contigo, ¿cierto? En general, con la persona que lo está expresando, ¿cierto? Ese momento de duelo. ¿Cómo lo resuelvo desde mi punto de vista? Porque de Mm. nuevo, o sea, no estoy hablando de que yo soy, no sé, porque yo te voy a decir, mira, yo tengo la capacidad y voy a atraer a esa persona para que resuelva el tema contigo. No, tú lo estás resolviendo. Tú lo estás resolviendo, ¿cierto? Desde tu punto de vista. Tú estás haciendo que ese consultante, ¿cierto? O guiando, ayudando, ¿cierto? Para que ese consultante resuelva ese momento que siente que nunca pudo resolver. Es súper común, es súper, súper común. eh, Sentir eso que dejé pendiente. Y la visualización es un trabajo muy bonito, potente, pero que me va a ayudar mucho a resolver ese momento, ¿ya? Es una de las partes, ¿cierto? Porque ustedes no sé si vieron, alcanzaron a ver el temario, ¿cierto? Que yo les puse al principio, ¿cierto? Para toda la gente que todavía no toma el curso, que quiera ver, ¿cierto? El temario. Hay una parte, ¿cierto? Que dice resolución de conflicto, visualización, el perdón. Todo eso tiene que ver con este trabajo, ¿cierto? Si la persona lo necesita, pedir perdón o decirle te perdono a alguien, ¿cierto? Mm. Resolver el conflicto, dejarlo ir, entenderlo, ¿cierto? O expresar todo lo que necesita expresar, ¿verdad? Decir, sentir, ¿ya? Eh, Poder trabajar, ¿cierto? Los duelos con una persona es un trabajo bien potente, pero muy bonito también al mismo tiempo, porque tú sientes que estás logrando, ¿cierto? Que esa persona se concilie, ¿cierto? Encuentre esa paz que se ha perdido, ¿ya? Un duelo no resuelto, ¿cierto? Puede generar en ti, inclusive en la persona, años, ¿cierto? Años de no poder estar bien. Y cuando no estoy bien, ¿cierto? También la gente, ¿cierto? Las personas que a mí me rodean, ¿cierto? También dejan de estar bien, ¿cierto? Porque también un poco, ¿cierto? Tú estás un poquito, ¿cierto? Expresando o haciendo sentir lo que tú estás viviendo, ¿cierto? Al resto. Eso no se lo digan a una persona, ¿ya? No se lo digan a su consultante, ¿ya? Estamos aquí viéndolo desde el punto de vista del estudiante, porque si yo le digo eso, la persona dice, "¡Ah! Y más encima yo tengo la culpa de que todos la pasan mal". No, no, eso es algo del terapeuta, ¿cierto? Sabemos que eso pasa.
una persona, por ejemplo, si yo desarrollé un estado depresivo, ¿cierto? Producto de un duelo, se sabe, ¿cierto?, que una persona con depresión, por ejemplo, en un núcleo familiar, suele, ¿cierto?, su núcleo cercano, empezar a vivir de una manera colateral, ¿cierto?, esa depresión, Mm. ¿ya? Eso sucede porque somos seres empáticos, ¿cierto? Nosotros somos seres emocionales, no podemos estar ajenos al sufrimiento, ¿verdad? Sobre todo una persona cercana de un ser querido, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración como terapeuta, ¿no? Nunca se lo digan a su consultante, ¿cierto? Mm. De ti depende la felicidad de todos. No, de ti depende tu felicidad, de ti depende estar bien, de ti depende tú estar bien. Cuando tú estás bien, el resto también va a empezar a estar bien, aunque cada uno tenga, entre comillas, ¿cierto?, la responsabilidad personal de estar bien, ¿cierto? Eso. Ya. Nati, la última pregunta, Nati. Nati. Bueno, no se le escucha. Después puede dejar la pregunta ahí en el en el grupo de difusión, Nati, y yo ahí con todo gusto le voy a responder. Quiero aprovechar este último minuto para mencionarle, ¿cierto? Ya se lo subí para las personas que no hayan tomado el curso, ¿cierto? Las personas que quieran seguir profundizando, que quieran seguir aprendiendo, ¿cierto? Esta semana, además, por si toman el curso, les voy a regalar un pack de 200 libros. Yo sé que no lo van a leer, ¿cierto? De aquí a un buen rato, ¿ya? Pero son libros de consultas muy buenos que tienen que ver con el EFT, ¿ya? A otros niveles, con PNL, ¿cierto? Con libros de autoayuda, ¿cierto? Eso es una batería bastante grande y buena de libros, ¿cierto? Son más o menos 200 libros que yo se los voy a regalar, además de todos los bonos que vienen en el curso, ¿ya? Así que hasta por toda esta semana, ¿ya? Hasta el domingo, ¿ya? Hasta el Día del Niño, ¿ya? Porque es un regalo para su niño, ¿ya? Para su, ¿cómo se dice? Para sanar su niño interno. No, eso es pura, un regalo, ¿ya? Un regalo para empezar bien agosto. Bueno, así que todas las personas que estén interesadas en seguir aprendiendo, en profundizar aún más en el tema, está esa oferta, ¿ya? Así que se los dejo, chiquillos, para el que quiera seguir profundizando y aprendiendo, ¿cierto? Lo pueda tener en consideración, ¿ya? Espero que les haya gustado esta... eh, a ver, que no sé la Nati... Por una pérdida, dice. Y sí, no que solo puede ser por una pérdida y no solo la pérdida por la muerte, pero una pérdida que no sé, ¿una pérdida de qué? Mm, ¿A qué se sí, no. refiere? Como una, claro, como una, bueno, sería un poquito como lo de Margarita, por cierto, ¿cómo expreso yo, no sé, pues una separación? Una separación, podría vivirla como un duelo, ¿cierto? Está eso de que, bueno, una separación, ¿cierto? Siempre está la posibilidad de que yo pueda ir y resolver con la persona, ¿cierto? Porque está ahí, ¿verdad? Yo me separé, pero ahí está. Pero habría que primero desarrollar la pregunta, no, una pérdida, no sé, algunas personas dicen una pérdida, un aborto, ¿no está diciendo eso? Un duelo, pero también sería un duelo, ¿ya? Eso sería un duelo, ¿verdad? Un duelo como tal. Así que, pero lo mismo que para la Margarita, ¿cierto? Cómo yo expreso, ¿cierto? Esa pérdida, ¿verdad? Que no sé lo que Nati se refiere concretamente, ¿ya? Pero siempre hay que desarrollarlo, el tema, ¿cierto? Desarrollarlo, concretarlo completito, ¿cierto? Desde el punto de vista de esa persona, ¿ya? Para esa persona. Porque yo aquí hay 15 personas conectadas, ¿cierto? Si yo digo, estoy trabajando en una persona de un duelo no resuelto por un gatito. ¿Y qué pasa si una persona me dice, no, pues, Juan, no le sirve, si no, aquí estamos hablando de duelo de verdad? ¿Podría una persona decirme eso, cierto? Oye, súper insensible y todo, pero no puedo yo estar juzgando aquí, ¿cierto? ¿Qué es y qué no es? ¿Cierto? Porque yo, ¿por qué voy a juzgar yo, ¿cierto? ¿Qué es y qué no es? Esa persona tendrá que resolver, ¿cierto? Porque considera que, por ejemplo, la muerte de un gatito, ¿cierto?, no podría ser relevante. Un terapeuta debería considerarlo relevante, ¿cierto? O sea, si yo voy a ser terapeuta, obviamente que debo considerarlo relevante. ¿Por qué? Porque para mi consultante es relevante, independiente que para mí no lo sea, ¿ya? Ojo con eso. Si para mi consultante es relevante, ¿cierto? Debe ser relevante para mí, porque es lo que intento, ¿cierto?, ayudar a resolver a esa persona, ¿ya? Ya, chiquillas, espero que les haya gustado. Bueno, de nuevo les digo, les dejo ese regalito, ¿cierto?, para toda esta semana,
para todos los que quieran seguir aprendiendo, ¿cierto? Profundizando en el curso. Los que ya estén tomando el curso, ¿cierto? Agradezco que puedan ir comentando, haciéndome las preguntas, ¿cierto? Vayan terminando el curso. Si tienen dudas respecto al curso, de alguna cápsula, ¿cierto? De alguno de los videos, pregúntenme. Si ya están comenzando con sus propios tratamientos, con personas, ¿cierto? También pregúntenme, ¿cierto? El grupo siempre va a estar abierto para eso, ¿ya? El grupo al cual ustedes fueron Liberación 1, Liberación 2, ¿cierto? Pregúntenme. ¿Ya? Estoy trabajando en una persona, un duelo, cualquier cosa. En la primera sesión sentí que me faltaron cosas, me puede comentar un poquito lo que hablaron, ¿cierto? Y quizás yo los pueda ir guiando, sabiendo siempre que es la persona que va construyendo y desarrollando, ¿cierto? El proceso de sanación, por así decirlo, a nivel emocional. ¿Ya? Eso, chiquillos. Espero que les haya gustado la clase. Mañana lo voy a subir, ¿cierto? A los grupos. Al grupo de difusión de liberación emocional, al grupo de liberación emocional, ¿cierto? El grupo, ¿cierto? Grupo, ¿cierto? De estudiantes ya, y a todos los interesados también, y al resto de los grupos, ¿cierto? Porque a todos les puede servir. ¿Ya, chiquillas? Cuídense mucho. Espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos, ¿cierto? En una próxima clase. Cuídense mucho. Chao, profe, que esté Gracias. bien. Gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Chao a todas. Chao.